Palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9a. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras por sí sola, está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él se los prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús busca indagar con sus discípulos la apreciación, el sentir que el común de la gente tiene sobre Él,
Unos lo miran como un gran profeta a la manera de Juan el Bautista o del mismo profeta Elías. Pero de manera directa indaga a sus discípulos más cercanos qué opinión, qué imagen, qué percepción tienen sobre él. Y Pedro, siempre liderando el grupo de los 12, toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Una expresión cargada de profundo conocimiento espiritual, teológico y místico que hace de Pedro un hombre distinto. Es que señalar a Jesús como Mesías es reconocerlo como aquel en el que se cumplen todas las profecías que de siglos atrás habían anunciado los profetas acerca de un líder salvador y redentor y liberador del gran pueblo de Israel. Sin embargo, desconcierta ante la respuesta del apóstol Pedro, la respuesta siguiente que da Jesús cuando afirmará que el Hijo del Hombre, y está hablando de sí mismo, tiene que padecer y sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿Por qué Jesús, frente a ese título de Mesías, título de grandeza humana, él une el dolor de la pasión, la incomprensión y la persecución de los suyos y luego su crucifixión y muerte? Esto nos pone a nosotros a pensar cómo todo el plan salvador de Dios está unido precisamente a un misterio de pasión y dolor que ciertamente desde lo humano nadie quisiera asumir. Pero Pedro no se queda callado, y si estaba con la luz del Espíritu Santo cuando le dice que él es el Mesías de Dios, ahora se escandaliza, se confunde y reniega que Jesús, el Maestro que él quiere y admira, pueda tener semejante pasión, sufrimiento, dolor en su vida. Y le dirá a Pedro: tú no puedes sufrir, tú no puedes vivir ningún tipo de dolor. Nuevamente Jesús increpa a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, de manera muy humana, no piensas como Dios. Este es un soberbio regaño, una exhortación por la que nadie quisiera pasar. El mismo Hijo de Dios llamando al apóstol Pedro Satanás, porque en el fondo, en la mirada puramente humana de Pedro, él no concibe que Jesús pueda sufrir, pero está pensando no a la manera de Dios y según el plan de salvación, sino de la manera como pensamos todos los hombres. Hoy no nos escandalicemos, no retrocedamos, no nos desanimemos cuando reconozcamos en nuestra vida experiencias de dolor o de cruz. Y luego Jesús, para ratificar esta situación, afirmará: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera a su pecado, a su orgullo, a su egoísmo, cargue con su cruz y me siga. Y finalmente ratificará esta enseñanza diciendo: es que aquel que pretenda equivocadamente salvar su vida la va a perder, pero solo el hombre sabio que entregue su vida por Jesús y por el Evangelio la va a salvar. Hoy esta palabra es dirigida a nosotros. Se nos invita a entregar nuestra existencia en servicio, en donación amorosa, también en sacrificio por los demás. Solo así alcanzaremos la verdadera vida, la vida en plenitud, la vida con Dios en el cielo. Esto nos parece difícil de asumir,
y menos queremos saber de sufrimiento, pero si miramos la primera lectura de Isaías capítulo 50, en uno de los 4 cánticos o himnos del siervo sufriente de Yahvé, descubrimos cómo el profeta, más allá de los golpes, las humillaciones, descubre cómo el Señor, cuando el sufriente pone toda su confianza en Dios, cómo el Señor Dios ayuda, cómo no se sienten los ultrajes, cómo el rostro es capaz de ser endurecido como la piedra del pedernal, en la certeza de que no quedaremos defraudados. Y dirá precisamente esta primera lectura de Isaías 50, que mi defensor, entiéndase Dios, está cerca, y con cierto timbre de orgullo sano dirá: ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerquen. Miren que el Señor Dios me ayuda y no habrá quien me condene. Hoy, en la situación de pospandemia que vive el mundo, de una economía frágil, de una convivencia difícil, de una incertidumbre frente al futuro, di como el profeta Isaías: si Dios está conmigo, Él me sostendrá, Él me ayudará, que se acerque mi enemigo, no me asusto, porque Dios me da la fuerza para llevar mi cruz de cada día. Terminemos diciendo: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos, con el salmo responsorial que la liturgia de este día nos propone, y digamos: amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, pero invoqué el nombre del Señor. Dios, salva mi vida. El Señor que es benigno y justo, el Señor Dios que es compasivo, Él guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me rescató y me salvó. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, que no te dejes escandalizar de la cruz y el sufrimiento, y que por el contrario reconozcas que en situaciones difíciles el Señor pleiteará por ti, el Señor te ayudará e intercederá por ti. Y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el amor? En septiembre, cuando celebramos el mes del amor y la amistad, te invitamos a vivir una nueva temporada de reflexiones. ¿Qué es el amor? Cristo nos pide amarnos unos a otros. Redescubre el valor de la gratitud, la fidelidad, el perdón, la perseverancia, la humildad, la donación en el amor afectivo. La vida solo es grande y tiene sentido cuando conjugamos cada día el verbo amar. Más allá de la crisis, el enfriamiento, la rutina en las relaciones. Acompáñanos en esta reflexión existencial y cercana sobre el amor cotidiano, todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 a.m., en YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes, y comparte con tus familiares y amigos nuestros contenidos. ¡Te esperamos!